Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Vivía entre costales de maíz, literalmente. Su mundo era un cuarto de adobe con piso de tierra, donde el olor a humedad se mezclaba con el de grano viejo y heces de ratón. Emiliano tenía 9 años y una cabeza demasiado grande para su cuerpo delgado, como si el tiempo se hubiera acumulado solo en su cráneo. Nunca había ido a la escuela, nunca había visto un celular, nunca había sentido una caricia que no fuera por lástima o culpa. Su madre lo escondía. Decía que era una vergüenza de Dios, aunque por dentro solo tenía miedo. Miedo del pueblo, de los chismes, de los ojos que condenan. Así que Emiliano creció en silencio, rodeado de costales apilados y un catre de alambre oxidado. Nadie sabía que existía, hasta que una mañana una camioneta con una cruz azul pintada en la puerta llegó al poblado. Iban a repartir ropa usada y Biblias. Lo que encontraron fue mucho más que eso. La comunidad se llamaba El Ocotito, un rincón olvidado entre las montañas de Oaxaca, donde las casas se levantaban con tablas, láminas oxidadas y esperanza rota. Las calles no eran calles, eran veredas de lodo seco, donde los perros flacos dormían al sol y los niños jugaban descalzos con llantas viejas. Allí, entre cerros, vivía Emiliano con su madre, doña Clarita, en una choza sin ventanas. Al lado de la casa, un pequeño galpón servía como bodega para guardar el maíz que cosechaban en la temporada. Pero desde hacía 9 años, ese galpón también era cuarto, cárcel y refugio de un niño al que nadie había visto nunca. Clarita lo parió sola, una madrugada de lluvia. Cuando vio su cabeza hinchada, más grande de lo normal, pensó que era castigo. Su esposo huyó esa misma semana. «Eso no es un hijo, es un castigo de los cerros», murmuró mientras cerraba la puerta con tranca. Decidió esconderlo. No lo registró. No lo presentó a nadie. Con el tiempo, ni los vecinos sabían que tenía otro hijo. Emiliano creció entre el murmullo de los insectos y el crujir del techo. Desde pequeño, aprendió a no llorar en voz alta, a no pedir, a no esperar. Su madre le dejaba tortillas frías en una lata oxidada una vez al día, a veces frijoles, a veces nada. Tenía un solo pantalón que le quedaba corto y una camiseta rota que usaba también de cobija. Dormía sobre costales vacíos, con el cuerpo encogido y la cabeza apoyada en un tabique. Su hidrocefalia lo hacía torpe, con movimientos lentos, mirada dispersa y dificultad para hablar. Pero entendía, sentía, soñaba, y cada noche, antes de dormir, pedía en silencio que alguien lo encontrara. Un día de marzo, cuando el calor apretaba y los bichos buscaban sombra, llegó al pueblo una camioneta blanca con el logo de una iglesia evangélica. Eran misioneros de una congregación de Juchitán. Venían cada año a dejar ropa, zapatos, arroz y versículos de consuelo. Entre ellos iba Luz Helena, una joven de 26 años, recién llegada al grupo, con ojos atentos y corazón abierto. Mientras repartían los donativos, ella notó que doña Clarita estaba nerviosa, mirando constantemente hacia su casa. Cuando se ofreció a llevarle una caja de alimentos, Clarita se negó, casi empujándola. Pero algo llamó la atención de Luz Helena, un sonido, débil, como un quejido. Venía del galpón. «¿Y allí qué guardan?», preguntó con inocencia. «Solo maíz, no se acerque, está lleno de ratas», respondió Clarita sudando frío. Cuando Luz Helena se acercó al portón, escuchó de nuevo el sonido, esta vez más claro, una tos, luego un golpe suave. Y entonces, sin pedir permiso, empujó la puerta. El olor fue lo primero. Era una mezcla de humedad, heces humanas, maíz rancio y algo más difícil de describir, abandono. Luego, sus ojos se acostumbraron a la penumbra y lo vio. Era un niño. O algo que parecía un niño, muy delgado, con la piel pegada al hueso, la cabeza enorme y los ojos como los de un venado herido.
Emiliano se cubría con las manos, aterrado. No entendía qué estaba pasando. «¿Cómo te llamas?», preguntó Luz Helena temblando. El niño no respondió. Apenas balbuceó algo que sonó a Eli-ano. Clarita intentó cerrarle la puerta. «No es asunto suyo. Él está enfermo. Así está mejor». Pero ya era tarde. Luz Helena no podía desver lo que había visto. Esa imagen se le quedó grabada en el pecho como una herida abierta. Un niño olvidado, viviendo entre ratas y maíz, sin nombre, sin papeles, sin amor. Esa noche, Luz Helena no pudo dormir. Lloró en silencio, pensando en cómo alguien podía vivir tantos años sin ser visto. Al día siguiente, habló con el pastor del grupo. Le pidió ayuda. Él, con voz serena, dijo: «Dios nos trajo aquí por algo», pero también advirtió que sería difícil. El pueblo era pequeño, cerrado, y muchos defendían la idea de que cada quien sabe lo que hace en su casa. Luz Helena no se rindió. Regresó al galpón con comida caliente y una sábana limpia. Esta vez, Emiliano no se escondió. La miró, desconfiado, pero sin miedo. Ella le acarició la frente con delicadeza, como quien toca una flor, a punto de romperse. «No estás solo, Emiliano», susurró. «Yo te veo, yo te veo». Fue la primera vez que alguien pronunciaba su nombre con ternura. Luz Helena regresaba todos los días al galpón, cargando una mochila con comida, jabón, ropa limpia y una linterna de mano. Entraba despacio, hablándole con suavidad, como se habla a un animalito herido que nunca conoció la caricia. Emiliano comenzó a responder con gestos, con sonidos. Le sonreía tímido, se tapaba la cara con los brazos y a veces soltaba una risa ronca, como si el aire de su garganta no estuviera acostumbrado a salir alegre. El niño era frágil, pero tenía una mirada que pedía algo que ni él mismo sabía nombrar: vida. Doña Clarita observaba todo desde lejos. No decía nada. A veces lloraba en silencio detrás de la puerta. No era una mujer cruel, era una mujer rota por la pobreza, por el abandono del marido, por el miedo a los chismes del pueblo, por la culpa que le crecía como hiedra en el pecho. Había aprendido a sobrevivir en silencio y pensó que esconder a Emiliano era protegerlo. Pero ahora, ver a su hijo tocado con ternura la desarmaba. «¿Y si se lo quieren llevar?», susurró una noche cuando Luz Helena la enfrentó en la cocina de barro. «¿Y si me lo quitan? No tiene papeles, no tiene nada. ¿Quién va a creer que es mío? ¿Y si no hacemos nada?», respondió Luz Helena. «¿Cuánto tiempo más crees que puede vivir así?». Clarita bajó la cabeza. No sabía la respuesta. El pastor del grupo comenzó a buscar ayuda. Habló con una trabajadora social en Oaxaca, quien pidió fotos, datos, todo lo que se pudiera. Pero no había acta de nacimiento, ni CURP, ni antecedentes médicos. Emiliano era un fantasma legal, no existía para el sistema, y eso lo hacía doblemente vulnerable. Sin papeles, no podía ingresar a un hospital. Sin diagnóstico, no podía recibir medicación. Sin escuela, no podía aprender ni relacionarse. Era un niño invisible en todos los sentidos. Luz Helena decidió actuar. Tomó su celular y grabó un video. No mostró el rostro de Emiliano, pero sí habló de él. Describió su situación, su condición, el abandono. Lo subió a redes sociales con una frase que tocaba el alma. ¿Cuántos niños más viven escondidos porque los adultos tienen miedo? El video se hizo viral en círculos pequeños, entre enfermeras rurales, maestras de primaria y madres solteras que conocían el dolor de sentirse solas frente al mundo. Un médico jubilado de Guadalajara escribió: «Yo puedo ayudar». Una enfermera de Chiapas ofreció donativos. Una abogada propuso hacer un acta extemporánea, pero el problema era llegar hasta el Ocotito. No había transporte regular, ni señal de celular, ni voluntad política. Mientras tanto, Emiliano comenzaba a salir del galpón, primero solo hasta la puerta, luego un paso más allá. Tocaba la tierra con los pies descalzos, como si no la conociera. Se tapaba los ojos cuando el sol lo tocaba. Le costaba caminar, se cansaba rápido, pero avanzaba.
Un día, Luz Helena le trajo una pelota de trapo. Él no sabía qué hacer con ella, solo la miraba, hasta que con torpeza la empujó con la mano y luego sonrió. Una semana después, lo llevó al arroyo cercano. Allí lo bañó con agua tibia en un balde azul, le lavó el cabello con champú de bebé y le puso ropa nueva. Era la primera vez que su cuerpo recibía ese tipo de atención. Emiliano se dejó hacer, curioso, tembloroso, pero tranquilo. Al final del baño, miró a Luz Helena con una mezcla de gratitud y asombro, como si su alma quisiera decir gracias, pero no supiera cómo. El pueblo comenzó a hablar. Algunos murmuraban que Luz Helena estaba haciendo mucho alboroto. Otros decían que Clarita era una mala madre, pero también hubo quien se acercó. Una vecina llevó caldo de pollo. Un señor prestó una silla de ruedas vieja. Una niña dejó un dibujo con el nombre Eli en crayolas. La transformación no era solo del niño, era del pueblo. Un mes después, Luz Helena organizó una pequeña reunión con los vecinos en la capilla. Contó la historia, sin dar nombres. Habló de la importancia de ver a los que nadie ve, de romper el silencio, de sanar sin juzgar. Varias mujeres lloraron. Un hombre levantó la mano y dijo: «Yo también tuve un hijo diferente. Se me murió sin ayuda». El aire se volvió espeso, pero también más humano. Doña Clarita asistió. Sentada en la última banca, escuchó todo sin moverse. Al final, se levantó y dijo con voz temblorosa: «No supe cómo ser madre de un hijo así, pero ya no quiero esconderlo». Esa noche, por primera vez en 9 años, Emiliano durmió dentro de la casa, no en el galpón, no entre costales, en una camita pequeña con sábanas limpias junto a la cocina. Luz Helena lloró en silencio, acariciándole el cabello. Emiliano ya no era un secreto, era un niño y estaba empezando a vivir. La primera vez que Emiliano entró a un hospital público fue como cruzar un umbral entre dos mundos impenetrables, el del silencio donde había vivido y el de un bullicio de voces apuradas, pasillos largos con baldosas frías y paredes pintadas de un blanco que dolía en la vista. Su madre, Clarita, aferraba sus propias manos, temblorosa. Nunca había sostenido unos papeles que no fueran el recibo de la luz o la boleta de la milpa, y menos un expediente médico. La camilla crujió bajo el peso de su cuerpo escuálido cuando lo acostaron, y el olor a desinfectante le revolvió el estómago. Emiliano cerró los ojos, sintiendo el eco de sus propias pulsaciones en la cabeza hinchada, como si cada latido fuera un martillazo de dolor. Un doctor joven, con bata manchada de café y mirada distraída, recorrió su cuerpo con los dedos fríos, midió su temperatura con un termómetro a pilas y revisó su cabeza con una linterna pequeña. Habló con voz mecánica sobre riesgos de presión intracraneal, posibles derivaciones ventriculoperitoneales y seguimiento neurológico. Las palabras le sonaron extrañas a Clarita, que no entendía de derivaciones ni de intracraneal, pero asintió con la frente baja, como si aceptara una condena. Le ofrecieron un espacio en el ala de pediatría. Allí, al fondo, tras una cortina raída, el mundo de Emiliano se redujo a un catre con barandales, un gotero que goteaba lento y un monitor que señalaba en números rojos cada latido, cada respiración. Las noches eran interminables. El hospital se llenaba de lamentos, madres que susurraban oraciones, niños que gemían en la oscuridad, enfermeras que pasaban con la mirada fija en sus libretas. Emiliano apenas podía mover la mano para agarrar la sábana. La cabeza le dolía como si la retorcieran hilos invisibles y el cable del suero le rozaba la piel como una serpiente helada. El humo de incienso que alguna vez entró por las ventanas medio rotas de la capilla de la iglesia quedó tan lejos que parecía un recuerdo de otra vida. Mientras tanto, fuera de esos muros blancos, la burocracia se enredaba en su historia. La abogada voluntaria, una mujer de voz suave llamada Mariana, corrió de oficina en oficina en la capital de Oaxaca.
presentó solicitudes de acta extemporánea y citatorios al registro civil. Pidió entrevistas en la comisaría de policía para demostrar que había testigos del nacimiento de Emiliano y gestionó escritos firmados por el curandero del pueblo que atestiguaban la existencia del niño. Pasó días sin dormir, llenando formularios, apelando rechazos, soportando miradas de descreimiento y comentarios sobre un niño sin identidad que no tiene que existir si no hay prueba. Cada vez que Clarita recibía una llamada de la abogada, se sentaba en un banco de la sala de espera con la mirada perdida en el pasillo. No entendía del todo los términos, pero le bastaba saber que cada aprobado o en trámite significaba una posibilidad de vida para Emiliano. Una tarde, Mariana la abrazó con fuerza mientras sostenía un sobre lacrado. Era el acta de nacimiento. Clarita lloró sin hacer ruido, dejando caer el sobre el regazo, como si el papel fuera agua viva que al fin la lavaba del pecado de haber ocultado a su hijo. Con el acta en la mano, llegó la orden de ingreso para una cirugía de derivación. La noticia se sintió agridulce, emoción por un tratamiento posible, pero miedo al bisturí y a la anestesia. Emiliano fue preparado. Ayuno de 12 horas, limpieza con toallas impregnadas de un líquido amarillento, las gorras verdes de los cirujanos que se asomaban como buitres impacientes. En el quirófano, la luz era tan intensa que cegaba y el silencio era tan absoluto que se oían los latidos del monitor con mayor claridad que la propia respiración. El anestesiólogo le susurró al oído: «Todo va a salir bien». Emiliano solo sintió frío y un lastre de sueño impenetrable. Después de horas que parecieron días, la puerta se abrió y el cirujano salió con el rostro cubierto de sudor y la mirada tenue. Dijo lo necesario: «La operación fue un éxito, estará en observación». Nadie le dijo que su cabeza ya no sería igual. Ahora un leve hundimiento marcaba el sitio de la incisión y el sonido de sus pensamientos se aquietó, como un río que deja de rugir. En la sala de recuperación, Emiliano despertó con los ojos llorosos, aferrado a la mano de Clarita. Sintió que el dolor era distinto, antiguo y nuevo al mismo tiempo. Intentó incorporarse y no pudo. Su cuerpo estaba flácido, pero en su mirada había algo nuevo, una chispa de esperanza. Clarita le frotó la espalda con ternura, murmurando que todo pasaría, que era fuerte, que ya no estaba solo. El siguiente reto era el seguimiento neurológico. El hospital ofrecía una cita mensual, pero el viaje costaba más de lo que ganaban en una cosecha. La comunidad, enterada del esfuerzo de Luz Helena y el pastor, organizó rifas de gallinas, ventas de café y puñados de donativos. Un grupo de maestras rurales se turnó para acompañar a Clarita en el viaje a Oaxaca, sosteniendo a Emiliano en una vieja silla de ruedas que rechinaba en cada bache. Cada visita era un festival de contrastes. Por un lado, la fila en la clínica, el murmullo de otros padres, el sonido de la impresora al sacar la receta. Por otro, la ternura de los médicos que empezaban a reconocer a Emiliano, a saludarlo por su nombre, a saludar primero a Clarita. «¿Cómo va la escuela?», le preguntó un pediatra. Y Clarita, con la voz quebrada, respondió que estaba en su mente, que todavía no, pero algo en su tono insinuó que muy pronto. La vida de Emiliano siguió siendo un trayecto en construcción, con tropiezos y pasos lentos. Había días oscuros, de crisis de dolor y llanto, de miedo a que la derivación fallara, a que el expediente se perdiera entre papeles. Pero también hubo risas tímidas, de sabor a infancia arrebatada, cuando consiguió sostener su lápiz y garabateó un sol en un cuaderno prestado, cuando, en su primer paseo por la plaza de San Pedro Mártir, giró bajo un árbol de jacarandas y sintió el viento en la frente por primera vez. La comunidad se transformó con él. Aquel pueblo que una vez protegió el silencio se llenó de voces que decían su nombre con orgullo. Donde antes hubo prejuicio, ahora había historias compartidas. Donde hubo culpa, ahora florecía el perdón. Y en el corazón de Clarita, la madre rota, creció una certeza: el dolor puede nacer sin papeles,
Pero la esperanza jamás necesita permiso. La vida continuó sus oscilaciones como un péndulo entre la oscuridad y la luz. Y para Emiliano, cada día despertaba con un temor nuevo: a que el catéter dejara de funcionar, a que la silla de ruedas se averiara en medio del camino de terracería, a que alguien lo señalara otra vez como esa madre y su monstruo. Pero también cada amanecer traía un soplo de esperanza que se filtraba por la rendija de la puerta de la casa de adobe. Un rayo de sol que pintaba de dorado el polvo en el aire, el canto de un jilguero en la milpa, el sabor de una tortilla recién hecha que Clarita calentaba con manos temblorosas. Los vecinos, cómplices de la tarea de sostener la frágil vida del niño, comenzaron a tejer una red de cuidados. Doña Carmen, que vendía maíz en el mercado de San Juan, guardaba en la caja un poco de su jornada para comprar medicinas. Los albañiles del pueblo ofrecieron su mano de obra para reparar los muros agrietados de la casa. El maestro de la escuelita improvisó un pupitre para ingresar a Emiliano al mundo de las letras. Él mismo, con el cuaderno sujeto al respaldo de la silla de ruedas, dibujaba el retrato de su pueblo, las casas diminutas, el molino de viento abandonado, el arroyo que corría como un hilo de plata entre las piedras. Sin embargo, el dolor no desaparecía tan fácilmente. El segundo año tras la cirugía trajo una infección que obligó a ingresar de nuevo al hospital. Para llegar, Clarita tuvo que afrontar la angustia de dejar a su hijo flotando en un sueño de antibióticos, mientras ella bajaba al pueblo para recoger víveres y cobijas. Cada vez que entraba a la sala de terapia, el aire estaba saturado de llantos de otros niños y el lamento de los pasillos se colaba por las puertas entreabiertas. El olor acre del alcohol y el perfume barato de las enfermeras le recordaba al galpón donde Emiliano vivió escondido, la acritud de la miseria y el abandono. Cuando finalmente lo vio abierto de ojos, con la piel pálida y el cuerpo encogido, sintió que su propio corazón se rompía en fragmentos. Pero la misma mirada que antes había sido fuga de luz en la penumbra, ahora brillaba con determinación. Emiliano tomó la mano de Clarita con fuerza y sin palabras le dijo que lucharía. Fue una promesa muda, más potente que cualquier juramento, porque nació del fondo del pozo donde había estado cautivo. A partir de ese instante, madre e hijo sellaron un pacto silencioso de resistencia. Cada lágrima compartida sería semilla de coraje, cada noche de dolor una cuna para el renacimiento. Al regresar al pueblo, la comunidad se preparó para celebrar el segundo cumpleaños de la segunda oportunidad. En la plaza, junto al asta con la bandera gastada, colocaron una mesa de madera donde se alinearon tamales, atole de panela, flores silvestres y un pastel de pan. Emiliano llegó empujado en su silla, con la cabeza vendada todavía por la cicatriz, y los niños del pueblo soltaron una ovación espontánea. Fue la primera vez que sintió de verdad que pertenecía. La música de la jarana lo envolvió, las voces entonaron las mañanitas, y Clarita sostuvo su mano temblorosa mientras sus ojos se llenaban de orgullo. Con los meses, la escuela aceptó adaptarlo como alumno especial. El maestro, un hombre mayor con voz de trueno cálido, improvisó materiales táctiles, llevó libros grandes con tipografía gruesa y dedicó un tiempo extra para leerle. Emiliano empezó a descifrar las letras, a entender que M era montaña y A era ave, y a escribir su propio nombre sin equivocarse. El eco de esa conquista resonaba en su pecho con la fuerza de un tambor de guerra. Sabía que podía trascender el peso de su cuerpo y la sombra de su historia. El mayor desafío llegó cuando alguien propuso un evento cultural en el pueblo, exhibir obras de arte hechas por niños con discapacidad. La idea generó resistencia en algunos. ¿Por qué gastar recursos en eso?, decían. Pero el pastor de la iglesia insistió, recordando que Dios no hace distinciones. Luz Helena, con la abogada Mariana a su lado, reunió firmas, gestionó un pequeño patrocinio y convocó a todos.
Fue así como, bajo un toldo blanco en la explanada, las acuarelas de Emiliano se mostraron en caballetes improvisados, paisajes de cerros amarillos, manos alzadas en señal de victoria y un autorretrato en el cual se dibujó con ojos enormes y una carcajada pintada en la boca. Ese día, mientras los visitantes contemplaban las obras y compraban boletos para la rifa de un lote de pan de dulce, Emiliano comprendió algo profundo. El arte era un puente que podía transmitir su dolor sin palabras y su esperanza sin gestos. Vio a su madre llorar en silencio, a Mariana aplaudirlo con una lágrima en la mejilla y a los vecinos sonreír con orgullo. Nunca imaginó que lo invisibilizado pudiera transformarse en el corazón palpitante de un evento que unió a toda la comunidad. Cuando cayó la tarde, se escuchó el rugido de los cohetes y la música de la banda de viento llegó hasta el cielo pintado de nubes. Emiliano, empujado por Clarita, recorrió la explanada saludando a todos. Sintió las manos de los vecinos tocando su hombro, el aliento cálido de palabras como «Lo hiciste, eres valiente, te queremos». Fue el momento culminante. El niño que había vivido entre costales de maíz y sombras, el fantasma sin papeles, se transformó en un símbolo de lucha, un testimonio viviente de que la vida puede renacer en el lugar más oscuro. Esa noche, al volver a casa, Emiliano se recostó en la cama, rodeado de mantas bordadas por las mujeres del pueblo. La luna iluminó la cicatriz de su frente y él la tocó con delicadeza, como si acariciara un trofeo de guerra. Clarita lo miró con ternura y con la voz entrecortada le recordó las primeras palabras que Luz Helena le dijo: «Yo te veo». Ahora, esas palabras se habían multiplicado en los corazones de todos. Frente a la ventana, la silueta del molino permanecía inmóvil, testigo mudo del cambio. Ya no era un símbolo de abandono, sino de resistencia. Emiliano cerró los ojos sintiendo que el dolor seguía ahí, pero diferente. Ya no lo estrangulaba, sino que lo sostenía. Y en lo profundo de su pecho, una semilla empezó a germinar. La certeza de que, aunque el mundo quisiera ocultarlo, su vida tenía luz. El sol de la mañana entró por el umbral de la puerta como un visitante esperado, bañando la pequeña sala de adobe con un resplandor tenue que parecía susurrar promesas de días nuevos. Emiliano abrió los ojos despacio, sintiendo en el pecho un peso distinto al del miedo. Era la serenidad que acompaña al que ha sobrevivido una tormenta. La casa olía a tortillas recién hechas y café de olla, y en la mesa, junto a un plato humeante, estaba Clarita, recostada en la silla con una mirada de orgullo sordo y alivio. Cuando vio a su hijo desperezarse, corrió a su lado, le alisó el cabello con dedos temblorosos y le sonrió con una fuerza que casi rompía el silencio. Para Emiliano, la mañana de ese día era la primera en la que el pasado quedaba atrás, como un escalón superado. Ya no eran los costales de maíz los que marcaban el contorno de su existencia, sino las sábanas limpias donde despertaba cada día. Al incorporarse, notó un hormigueo en las piernas que antes no existía. La derivación funcionaba y su cuerpo respondía con la confianza de un terreno recién regado. Sintió vértigo al pararse, un vértigo dulce que lo empujó a poner un pie tras otro hasta la pequeña ventana, donde se quedó mirando el molino en silencio, como si fuera un faro que señalara el rumbo. Salieron juntos al patio. El día estaba claro, los pajarillos volaban cercanos y la brisa mecía los huipiles colgados en la cuerda. Emiliano dio sus primeros pasos sin silla de ruedas, con la mano de su madre sosteniéndole la cintura, como si fuera un niño que empezara a aprender a caminar. Cada zancada era una nota de una canción que llevaba años silenciada en su cuerpo. Al llegar al borde del huerto, se detuvo y apoyó las manos en el tronco del nopal, sintiendo su aspereza y la firmeza de la vida que crece en lugares difíciles. Por la tarde, la escuela abrió sus puertas exclusivamente para él. El maestro lo esperaba con un cuaderno nuevo, un lápiz afilado y un libro de fábulas ilustradas.
En el pasillo, los otros niños lo miraban con asombro y respeto. Ya no era el monstruo escondido, sino el chico valiente que había atravesado un mundo de silencios para llegar hasta ellos. Emiliano se sintió invadido de timidez y alegría, como si estuviera recibiendo un premio mixto de gratitud y sorpresa. Se sentó en su pupitre, colocó el cuaderno sobre la madera gastada y con letra pulcra escribió su nombre por primera vez ante una clase entera que guardó silencio para verlo. Las semanas siguientes transcurrieron en un ritmo pausado, tejido de rituales sencillos y gestos que redibujaban su existencia. El desayuno compartido con Clarita, las clases de lectoescritura, las visitas al pasillo de la comunidad donde colgaban las acuarelas de su exposición, el recorrido en silla adaptada hasta el arroyo para sentir el agua en los pies. Cada actividad era un escalón que lo alejaba de la tiniebla de los costales y lo conducía hacia la verdad luminosa de su propia condición. Un niño con hidrocefalia, sí, pero también un artista, un alumno, un hijo amado, un atardecer. Cuando el cielo se tiñó de rosa y violeta, la comunidad convocó una ceremonia de la luz. En la plaza, junto al asta baja y la bandera ondeando en un hilo de viento casi imperceptible, colocaron farolitos de papel en el suelo, formando un sendero que llevaba al centro. Allí, Emiliano tomó un farolillo en sus manos, sintiendo el calor de la vela y la fragilidad del papel. Ante la multitud, habló sin temblar. Antes vivía en la oscuridad y pensé que nunca vería el sol. Hoy sé que la luz está en cada persona que nos mira con compasión. Gracias por salvarme la vida. Su voz, llena de honestidad, atravesó el aire y arrancó un llanto colectivo. Entonces, una por una, las familias encendieron sus propios faroles y los levantaron al cielo. Las llamas danzaron como luciérnagas en una noche que quiso ser triste, pero se transformó en una constelación de esperanza. En el rostro de Emiliano brilló la certeza de que, aunque el mundo lo hubiera escondido entre costales, la solidaridad de los corazones había sido más poderosa que el más espeso de los silencios. Esa noche, mientras el pueblo guardaba silencio ante el espectáculo de luz, Clarita se acercó y abrazó a su hijo como nunca antes. Le susurró que estaba orgullosa, que cada lágrima derramada había servido para regar el milagro de su renacimiento y que, pase lo que pase, jamás lo volvería a esconder. Emiliano apoyó la cabeza en su hombro, sintiéndola palpitar de una vida que había sido salvada varias veces, por una voluntaria, por un médico, por una abogada, por maestro y vecinos. Pero sobre todo, había sido salvada por él mismo, por la semilla de coraje que al fin floreció. En el silencio posterior, Emiliano pensó en el galpón de maíz, en la oscuridad que había visto desde niño, y comprendió que esa sombra ya no le pertenecía. Era parte de su historia, sí, pero no de su destino. Frente a la ventana, la luna se reflejaba en los cristales rotos, como un testimonio de que la belleza puede nacer de la imperfección. Y en lo más profundo de su pecho, un fuego cálido crecía, el fuego de la certeza de que su vida, así rota y reconstruida, era una llamada a la dignidad de todos los invisibles. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto,